nombre es Laura Daniela Carvajal Segura y ya tengo un poquillo de ratillo de clases acá en la facultad. Ahí conforme uno va acomodándose, tanto yo como docente, como ustedes como estudiantes y demás, digo, no, todo el mundo va aprendiendo con todo el mundo, ¿verdad? Entonces, entre todos nos apoyamos y algo que he notado es que ocupamos apoyo en Git. Entonces, por eso el taller de hoy. Es algo súper básico, se los digo, tampoco van a salir así súper expertos y con un DevOps, ¿verdad? De Git o algo así, pero sí es algo bastante básico, más espero que hayan varios chicos de diseño, de diseño de desarrollo web, perdón, que es parte de los cursos que yo estoy dando ahorita, donde se pide como requisito, casi en todas las tareas, en el proyecto y demás, el uso de Git y GitHub. Entonces, espero que ojalá haya gente de estos cursos para que les saquen el mayor provecho, ya que lo tienen que poner en práctica. Como les digo, es un taller básico, vamos a aprender un poquito de conceptos y al final del taller al final de la presentación, vamos a ver dos ejemplos en NetBeans sobre cómo podemos clonar y cómo podemos subir un proyecto. Entonces, sin mucho que agregar, comenzamos con la parte conceptual. Entonces, básicamente, cuando nosotros hablamos de Git y de GitHub, uno sabe que es, no sé, un repositorio ahí en la nube o en el cloud, ¿verdad? Que sabemos que podemos guardar proyectos, sabemos que podemos consultarlos y demás, que podemos trabajar con gente, pero ¿por qué, verdad? ¿Por qué lo podemos hacer o cómo se puede hacer? Básicamente es porque Git y GitHub en conjunto, ahorita vemos un poco las diferencias, porque hay mucha gente que piensa que son lo mismo, pero no, uno es como una subparte del otro, por decirlo de alguna manera. Básicamente, estas dos plataformas o herramientas funcionan para lo que es el control de versiones, cuando tenemos sistemas y proyectos, ¿verdad? Un sistema de control de versiones, como dice ahí en pantalla, ¿verdad? Básicamente nos va a permitir aquel registro o un histórico también, si lo quieren ver así, de todos los cambios que se hagan en los archivos de un proyecto. Así como también podemos tener varias versiones de un mismo proyecto, ya sea en la misma computadora o haciendo uso, como les decía, de GitHub, ¿verdad? Y teniéndolo remotamente. Eso nos permite cambiar de versiones rápidamente y de una manera segura. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos tener una versión de develop, como comúnmente se llama, a las que actualmente, digamos, los desarrolladores o nosotros mismos estamos subiendo y actualizando código y demás. Y también versiones como en producción, que ya son como las versiones que ve el cliente, en un caso ya así realista, ¿verdad? Entonces, aquí hay un pequeño gráfico que representa más o menos cómo funciona cuando nosotros trabajamos colaborativamente en un control de versiones. Main básicamente es como el proyecto puro, por decirlo de alguna manera, como el proyecto raíz, y de ese proyecto se desplegan lo que son las versiones de nosotros mismos, o sea, los cambios que nosotros hacemos y demás, y también están los cambios que hacen otras personas. En este contexto, si lo vemos como les digo, si vamos como en el contexto, perdón, de los chicos de desarrollo web, que es lo que tengo ahorita como a mano, el verde soy yo y el azul es mi compañero de equipo de proyecto, por ejemplo. Ahora sí, ¿qué es Git? Básicamente, Git es un software que permite el control de versiones que acabamos de ver. El propósito de este es llevar un registro de todos aquellos cambios en los archivos de la computadora, o sea, locales, así como también lo que es la coordinación con nuestros compañeros de trabajo, es decir, varios desarrolladores, varias personas que estén manipulando el código en el mismo tiempo. Básicamente, esto nos permite realizar, como les dije ahorita, lo que es el registro de todos esos cambios con los archivos compartidos en un repositorio de código. Ahora sí, ¿qué es GitHub? GitHub es un portal que crearon para alojar este código. Si Git nos permite realizar el control de versiones, GitHub nos permite almacenar todo ese control, por decirlo así, todas esas modificaciones en el proyecto, ese historial de cambios y demás. GitHub nos va a permitir alojar.
Entonces, básicamente está creada para que los desarrolladores suban el código de sus aplicaciones y herramientas y que como usuario no solo podamos descargar esta aplicación, sino también podemos entrar al perfil para saber más sobre el colaborador y demás. En muchos contextos, cuando hablamos de open source, de librerías open source o programas open source, normalmente podemos ver cómo existen un montón de peticiones. Si entramos como al GitHub de este open source, por ejemplo, un montón de peticiones de un montón de gente súper diferente, no necesariamente de la empresa o del equipo de trabajo, no sé, fundador de la librería, sino vemos un montón tal vez de desarrolladores independientes que realizan sus peticiones, sus solicitudes de cambios y demás. Entonces ya ahí comenzamos a notar más que es algo colaborativo, es decir, cualquier persona con acceso al repositorio puede participar. Por eso, cuando nosotros dejamos los proyectos y demás, casi siempre les decimos como háganlo privado, pero nos dan permisos a nosotros, el docente, como para ver los cambios, ¿verdad? Pero háganlo privado, ¿por qué? Porque digamos que, no sé, ustedes se pusieron a comparar código y sin querer mezclaron repositorios. Entonces, código del grupo 1 me salió en el grupo 2 porque les pasaron el link y nadie revisó nada y subieron código donde no era, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque si usted tiene los permisos, usted puede subir código. Entonces, ahora, cuando nosotros hablamos de desarrollar toda vamos a alojar el código, de consultar ese código, subir los cambios, revisar los cambios y demás, ver los cambios que hizo otro compañero, revisarlos contra los míos. Hablamos de todas las operaciones que podemos hacer con Git. Dentro de los conceptos básicos de Git está el inicial, que me han escuchado mencionarlo mucho, que es un repositorio. Un repositorio es donde Git va a almacenar los archivos del proyecto y todas aquellas distintas versiones, como les mencioné ahorita. Este repositorio puede ser local o remoto. Entonces, muy importante, a veces nos confundimos con los dos repositorios, ¿verdad? Cuando sé cuáles cambios están en mi laptop y cuáles están en el cloud, por qué son diferentes, por qué me traje los cambios del cloud y le cayeron encima a los locales y se hizo un desorden y no salvamos nada. Entonces, muy importante, tenemos que saber la diferencia entre estos dos. El repositorio local es el que tenemos nosotros en la laptop. Es el que está guardado en el disco duro, básicamente. El repositorio remoto es el que se guarda en los servidores del hosting que escojamos, por ejemplo, como el que les mencioné ahorita, que sería GitHub. Entonces, cuando, por ejemplo, en la primera tarea de desarrollo web decía, haga un repositorio en GitHub, entonces estamos hablando de un repositorio remoto. Después, muy probablemente vamos a conectarlo con uno local, pero cuando hablamos de GitHub, estamos hablando del repositorio remoto. Las confirmaciones. Todo aquello que se realice con Git, aquellos cambios que se realicen y demás, van a funcionar por medio de una confirmación. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que guardamos el trabajo, Git va a crear una confirmación de ese cambio. Una confirmación básicamente es como una captura, como una instantánea de todos los archivos en un momento dado. Si un archivo no se cambia de una confirmación a la siguiente, Git va a usar el archivo que existía. Si yo cambié un archivo, entonces se utiliza la versión cambiada y así sucesivamente. Cuando hablamos del directorio de trabajo, hablamos de como el sistema de archivos, como la estructura que tiene mi proyecto, que es donde se van a guardar todos aquellos archivos que existan dentro del proyecto, ¿verdad? Por ejemplo, es cuando abrimos Apache, ¿verdad? El NetBeans Apache y vemos la estructura del proyecto a mano izquierda, ¿verdad? Que salen las carpetitas, que salen el source, que salen los recursos, las dependencias y demás. Ese sería mi directorio de trabajo, es donde yo puedo ver los archivos que tiene mi proyecto. Ahora, el área de preparación es el conjunto de archivos y los cambios que nosotros realizamos que van a ser incluidos en el commit. Ahorita vemos qué significa commit. Podemos agregar, mover, inclusive renombrar y demás los archivos en esta área si son necesarios. Esto porque cuando nosotros hagamos el commit, que más adelante lo vamos a ver, vamos a necesitar saber qué estamos cambiando y qué no, para no ir a caer en lo que son conflictos. Ahora, también existen lo que son ramas. A veces nosotros no hacemos uso de las ramas, sino que de una vez subimos toda la raíz del proyecto. Ahora,
Cada desarrollador va a guardar los cambios, ¿verdad?, en el repositorio local. Es decir, yo, Laura, ¿verdad?, tengo mis cambios locales, estoy trabajando con Adri, Adri tiene sus cambios locales, pero estos no están como, vamos a ver, no se están cayendo uno encima del otro, por decirlo así. Adri tiene los de ella, yo tengo los míos. Ambas podemos hacer lo que es la actualización al repositorio remoto, pero para garantizar que no rompamos el código, que lo de Adri sea retrocompatible con lo mío y demás, podemos hacer uso de las ramas. Entonces, ¿a qué quiere decir o cómo resulta esto? Pueden haber muchos cambios diferentes en función de la misma confirmación, con lo que Git nos va a proporcionar las herramientas para aislar estos cambios y luego volver a combinarlos, que es lo que les estoy mencionando. Cada proyecto, cuando nosotros inicializamos un proyecto con Git, tiene una rama por defecto. Normalmente se va a llamar main o master, uno de esos dos. Y nosotros podemos crear más ramas. Entonces, en el ejemplo que les acabo de poner, como yo tengo mis cambios locales, yo voy a crear una rama con mis cambios locales. Adri va a crear una ella con sus cambios locales. Luego, estas ramas van a estar, como si usamos el servidor de GitHub, van a estar paralelas entre ellas, por decirlo de alguna manera. No se están mezclando a menos que yo quiera que se mezclen, que también lo vamos a ver un poquito más adelante. Un tip, en los cuadritos azules van a haber tips o cosillas como tal vez conceptillos y demás, que son como pistitas para cuando realicen el proyecto. Entonces, ¿cuál es un tip? Un tip es que creen ramas por las tareas que realicen. Por ejemplo, cuando ustedes están haciendo, no sé, el menú del proyecto, entonces la persona encargada del menú crea una rama, un branch, que sería como la traducción como sale en GitHub y en Git. Crean un branch en creación de menú. Y ahí va a subir todo lo relacionado a la creación del menú, perdón. Cuando ya terminó con esa parte y está haciendo ahora el login, entonces crea una rama para el login. ¿Esto por qué, chiquillos? Porque cuando todos lo subimos a la rama principal, que es main o master, puede que el código que hice yo rompió lo que tenía Adri, por ejemplo. Y para ponernos a revisar, ya sería un proceso menos, vamos a ver, sería un proceso más manual. Y Git nos da muchas herramientas para evitar que eso pase. Entonces, cuando nosotros tenemos ramas, antes de unirlas en la rama principal, podemos ver los cambios, podemos ver qué cambió Adri, qué cambié yo, en qué afecta lo de Adri, en qué afecta lo que yo hice y demás, de manera que tenemos un control de versiones, como mencionamos anteriormente. Tenemos una forma de verificar que el código va a seguir funcionando con los cambios de Adri, con los cambios míos. Si por alguna razón, cuando nosotros unimos estos códigos en el ramo principal, algo falló, tenemos la forma de rastrear por dónde anduvo ese fallo. ¿Con qué mecanismo? Con las ramas. Podemos irnos a buscar las ramas que existían anteriormente y ver dónde fue que se editó la parte de código, tal vez, que ahorita está haciendo que es fallo. Ahora sí, antes que les mencioné que antes de hacer un commit o que en el área de preparación de archivos era para hacer un commit, ¿qué es un commit? Básicamente, cuando yo les digo, como recuerden el commit semanal, ¿verdad? O el push semanal. Entonces, cuando yo les digo, recuerden el commit semanal, estoy hablándoles de una foto. Literalmente es como una foto. Claramente no es un screenshot, sino como una captura del proyecto en el momento particular. Entonces, si lo llevamos al contexto del curso, sería como una foto de los cambios que se hicieron en semana 3, en semana 4, ¿verdad? Este commit va a registrar un cambio que se realizó en el proyecto. Entonces, nosotros escogemos cuándo y cómo vamos a crear el commit. Hay gente que utiliza herramientas como GitHub Desktop, por ejemplo, que ya viene automatizado. NetBeans trae automatizada una partecilla para que nos ayude a crear commits. Y si no, hay gente que los hace por consola. Eso ya ustedes lo elegirán como les quede mejor. Pero nosotros vamos a escoger cuándo lo creamos y qué tiene. Entonces, cuando yo les digo, chiquillos, recuerden el commit semanal, por ejemplo, entonces ustedes dicen, ok, mira, esta semana vimos estilos en CSS y vimos conceptos avanzados de HTML5. Voy a traerlos a mi tienda, los voy a actualizar y voy a hacer un commit con esos archivos.
ese es un commit de la semana, por decirlo así. Ustedes decidieron qué tenía y cuándo lo hicieron. Pueden existir muchos commits dentro de una misma rama. Antes de fusionar, ahorita vemos el concepto de fusionar también, antes de fusionarlo con la principal. Básicamente, chicos, el proyecto que ustedes realizan o cuando ustedes tienen un proyecto, va a tener una rama principal que va a ser el proyecto real, por decirlo de alguna manera. En la versión final es esa rama principal. Ustedes pueden tener muchas ramas, que fue lo que les mencioné anteriormente, para que ustedes puedan ir avanzando y ver cómo se van adaptando los nuevos features, los nuevos fixes que hagan con la rama principal. Luego, cuando ya todo está debidamente validado y ya lo probaron y nada se está cayendo, entonces se fusiona con la rama principal para que pase a ser parte del proyecto original, del proyecto final. Un tip en esta parte es que cuando ustedes hagan los commits, los, los describan bien. A veces uno está acostumbrado a ponernos como primer commit, segundo commit, tercer commit en la parte de descripción. Y eso no es bastante, digamos, eso no es como correcto, por decirlo así, porque puede generar confusión y ambigüedad. Es igual cuando uno empieza a programar y le dicen, pongan nombres de variables significativas, ¿verdad? Básicamente es lo mismo. Ocupamos que los commits sean descriptivos con el cambio que estoy haciendo. Si el commit que yo hice nada más cambiaba estilos, entonces ponemos actualizaron estilos del menú. Si el commit era para actualizar la página de index, entonces se actualizaba la página de index. Algo que sea significativo. Voy a lo mismo, para que si en algún momento ustedes requieren revisar en qué momento cambió qué, ¿verdad? En qué momento se vio afectado algo, puedan rastrearlo de una manera más fácil. Ahora el concepto de pull es lo que se las trae muchas veces porque no se acuerdan de hacer pull. Cuando trabajamos con gente, cuando trabajamos colaborativamente, es indispensable el uso de pull. ¿Por qué? ¿Qué significa pull? Pull es ese comando de Git que nos va a permitir extraer y descargar el contenido desde un repositorio remoto, es decir, el que está en línea, ¿verdad? Y actualizar al instante nuestro repositorio local, es decir, el que está en la computadora, ¿verdad? Esto para reflejar el contenido que estamos descargando. El tip de esta parte, siempre hagan pull antes de que ustedes empiecen a hacer cambios locales. ¿Por qué? Voy otra vez con el ejemplo de Adri y el ejemplo mío, por ejemplo. Entonces, digamos que yo le dije a Adri, yo voy a hacer el menú. Usted me dijo que iba a trabajar en el login. Ok. Yo empecé, digamos que teníamos el proyecto en cero, yo empecé a hacer un menú. Adri empezó a hacer un login y resulta que por alguna razón ambas tocamos el archivo de index y cuando íbamos a unir el código vemos que Adri tenía unos cambios, yo tenía otros y estaban chocando. Entonces, ¿cómo se pudo tal vez evitar que esos cambios chocaran? Cuando Adri actualizó su código con main, por decirlo así, es decir, llevó su código a la rama principal, yo tuve que haber hecho pull para traerme los cambios de Adri antes de yo empezar con los míos. ¿Por qué? Porque si yo no hago pull y hago pull justo después de yo realizar mis cambios, pueden haber conflictos. ¿Qué son conflictos, chiquillos? Que básicamente las dos tocamos el mismo fragmento de código y GitHub nos dice como, bueno, Git nos dice como, aguarden, ¿a cuál le hago caso si tengo dos versiones nuevas? Entonces tenemos que empezar a ver, a unir lo de Adri y lo mío, a unirlo, a ver cómo calza bien, cómo funciona, cuál es la versión que sí debe quedar y demás, para ya tener una versión actualizada. Que eso es lo que le pasa mucho a los chicos cuando hacen el proyecto o cuando están trabajando en la tienda semanal. Profe, vieras que tenía los cambios y me dijo que no podía hacer el push, intenté hacer el push, me decía que no, hice un pull y se me perdió lo que tenía localmente. Entonces, ¿por qué se le perdió? Porque le cayó encima lo de su repositorio remoto. Entonces, ¿cuál es el tip? Siempre antes de que ustedes empiecen a hacer eh, algún cambio local, o si sus compañeros, ustedes supongo que tendrán sus métodos de comunicación, si sus compañeros dicen como, hey, man, ya subí código, entonces ustedes, eso de una vez les tienen que hacer el clic de, ok, voy a hacer pull de lo que tenga el repositorio. Ahora sí, el push. Ya hablamos de los commits, ¿verdad? Y hablamos del stage. El commit dijimos que eran los cambios que queríamos agregar al código, ¿verdad? Al repositorio. Push es la forma de que nosotros carguemos todo lo que tenemos en commits locales, ¿verdad? A un repositorio remoto.
Es decir, es la forma en que nosotros podemos transferir esas confirmaciones desde nuestra computadora a nuestro repositorio remoto en GitHub, es decir, a la plataforma en línea, por decirlo de alguna manera. Ahora, recuerde, el tip de este concepto, recuerde hacer push luego de un commit. Como mencionamos antes, pueden haber muchos commits y usted los sube con un solo push. Entonces se van a subir, no sé, 7 commits. Mi recomendación es que, como lo de ustedes son proyectos pequeñitos y demás, y el rastreo es un poco más sencillo, por decirlo así, porque no van a ser como proyectos de 1000 files, ¿verdad? Entonces hagan push después de cada commit. Entonces ustedes, vuelvo al mismo ejemplo, yo estaba haciendo el menú, terminé de hacer el menú, le puse los estilos, la funcionalidad con el cambio de páginas, hice un commit, que el commit, su descripción era creación del menú. Hice un push a la rama. ¿Cuál era la rama? La rama era creación de menú, pero ya como una rama, es decir, como un espacio en el que yo puedo trabajar sin que nadie toque mi código. Entonces yo hice ese push, mi rama ya está y después hago un pull request. ¿Qué es un pull request? Es esa petición que hacemos para unir nuestro código con el código de la rama principal, es decir, para unir nuestro código con, con la versión final del proyecto. Ahora, antes mencioné que cuando habían conflictos, cuando, no sé, Adri y yo tocamos el mismo archivo y teníamos conflictos, entonces tuvimos que solucionarlos, con cuál versión era la final y demás, es cuando nosotros fusionamos, cuando nosotros hacemos merge. Podemos combinar o fusionar, es decir, hacer merge entre ramas. Si necesitamos incorporar los cambios que hicimos en una rama, incorporarlos en otra rama. Esto es lo que normalmente se hace cuando, como les dije antes, tenemos un cambio nuevo, está listo para ser incorporado en nuestra versión final o en nuestra versión en vivo del proyecto, como dice ahí, y puede que exista algún cambio además que está ahí tal vez estorbando. Antes de fusionarlo tenemos que solucionar todos los conflictos, eso que les quede por ahí. Entonces, cuando nosotros ya nos aseguramos de que nuestro código está correcto y que nada se está rompiendo, hacemos un merge a la rama principal. ¿Qué es lo que les dije anteriormente? Es básicamente incorporar ese nuevo código en la rama principal del proyecto, es decir, en mi versión final. Cuando ustedes quieren, no sé, que digamos, a mí Adri me dijo, Lau, vieras que me está dando problemas ejecutar tal cosa. Y no sé cómo solucionarlo y tal vez usted sepa cómo ayudarme. Entonces, yo tengo, ¿verdad? Yo tengo mis cambios, yo tengo mi rama y demás, pero quiero ver qué es lo que le está fallando a Adri. Adri no me va a pasar el proyecto por un punto SIV ahí por WhatsApp o por el correo, sino que Adri me dice, ok, Lau, voy a hacer una rama y voy a subir los cambios para que usted vea qué es lo que se está cayendo, por ejemplo. Entonces Adri llega, ¿verdad? Hace una rama que diga, no sé, como Boc, ¿verdad? Un ejemplo. Entonces Adri hace su commit, Adri hace su push en esa rama y yo me encargo de hacer un checkout. ¿Qué es un checkout? Yo básicamente desde mi laptop local puedo irme y traer la rama que Adri subió con los cambios. Entonces yo ya puedo ver todo lo que Adri hizo en mi laptop. Esto sin necesidad de subir los cambios de Adri a la rama principal. Desde una rama que ella creó, yo puedo hacer un checkout, que es moverme o navegar entre las ramas creadas en el repositorio y ver los cambios que ella hizo. Entonces yo agarro y ejecuto el código y nos damos cuenta que tal vez era que faltaba una dependencia, por ejemplo. Entonces yo puedo subir esa corrección en la rama de Adri o le digo, Adri, mira, es esta parte lo que creo que falla, probalo y actualizas. Entonces Adri prueba, ella igual hace su commit, hace su push y listo, ya quedó actualizado en su rama. Cuando ambas vemos que quedó solucionado, entonces digamos, yo vuelvo a hacer checkout, me traigo otra vez los cambios de Adri, veo que todo está súper bien, te digo yo, ok Adri, hagamos un merge. Entonces, Adri toma y hace un merge a la rama principal y eso ya es parte de la versión final del proyecto. Yo sé que es un poquillo tal vez abstracto solo escucharlo, pero como les dije, digamos, parte del taller es por lo menos que conozcamos estos términos, porque a veces no sabemos que existen las ramas, no sabemos que existen
estos pull requests o demás, entonces solo hacemos como todo en la rama principal y a veces es un desorden porque, como les dije, fulanito hizo un cambio y yo me lo traje, pero al traérmelo afectó lo que yo tenía y perdí todos los cambios de una semana, ¿verdad? Esto es parte para conocer los conceptos y ahorita vemos cómo podemos traernos un proyecto desde el remoto y cómo podemos subirlo local. Entonces, partiendo de los conceptos, así muy abstraídamente, no sé si alguien tiene una duda antes de ver como los ejemplos de cómo clonar y cómo subir un proyecto. Vamos a ver, no pueden hablar, pero sí pueden escribir en el chat. Pueden escribir por el chat, sí. Bueno, parece que no hay dudas, Lau. Ah, bueno, sí, todo claro, dice por ahí Kembly. Muy bien, gracias, Kembly. Sebastián también dice que todo muy claro, muy bien. Si quiere, continuamos, Laura, para que nos dé chance. Ah, ¿cómo se hace una rama? Sí, ya. Vamos a ver en la parte práctica. Genial, sí, ahorita en el taller podemos, digamos, en la partecilla del ejemplo podemos verlo un poco más. Vamos a ver, tengo como la serie de pasos, entonces vamos a ver la serie de pasos y vamos a ver en NetBeans cómo va. Entonces, vamos a ver, vamos a hacer primero lo que es clonando un repositorio. Primero, ustedes van a ir viendo un poco, o cuando ya les toca y demás, que toca sí o sí crear un token. ¿Qué es un token, chicos? Un token es esa llave como personal, privada, que nos permite utilizar GitHub en nuestros proyectos locales. Luego de crear un token, de generar esa llave, vamos a crear el repositorio remoto. Es decir, nos vamos a la página de GitHub, iniciamos sesión con nuestros credenciales y vamos a crear un repositorio. Ahorita yo lo voy haciendo, esto es nada más como para que tengan una idea de cuáles son los pasos. Luego de que nosotros tenemos el repositorio remoto, es decir, en la página de GitHub, ¿verdad? Vamos a clonarlo en nuestro dispositivo local, es decir, lo vamos a traer a NetBeans en este contexto, que es lo que estamos usando. Entonces, ¿qué permite esto? Esto va a crear lo que es el vínculo entre el repositorio remoto y NetBeans. De manera que ahora nosotros podemos actualizar el proyecto local con los cambios que ya estaban en línea y viceversa, es decir, con nuestro repositorio local podemos subir al repositorio. Luego que lo clonamos y creamos lo que es el repositorio local con el proyecto local, vamos a generar un commit y hacer push. Entonces, ahorita lo vamos a ir viendo. Luego, bueno, están las partes de subir un proyecto, pero primero vamos a hacer como la versión rápida de esto. Entonces, ¿qué hacemos? Ustedes cuando tienen, ahí se sigue viendo GitHub, chiquillos. Ya no se ve la presentación, ¿verdad? Ahora se ve GitHub. Sí, ahora sí se ve GitHub. Ok, genial, gracias, Adi. Entonces, cuando nosotros tenemos lo que es nuestro perfil, ¿verdad? Bueno, yo acá tengo las tiendas de este cuatro, por ejemplo, esta del cuatro pasado. Entonces, yo vengo a lo que es en la parte de configuraciones. En la parte de configuraciones, si yo bajo por acá, hay una pestañita que dice Developer Settings. Nosotros vamos a dar clic ahí y esta es como el menú donde nosotros creamos tokens, que creamos esa llave de permiso. Nosotros venimos acá por la naturaleza de los proyectos que trabajamos ahorita y demás, lo que necesitamos es una clásica. Damos clic acá y acá dice generar nuevo token. Entonces le damos igual, generamos una clásica y bueno, aquí me va a pedir lo que es la contraseña de mi GitHub, porque ahorita estoy usando una ventana incógnita. Eso, si ustedes usan una normal, no debería por qué pedírselas tanto. Acá le van a poner el nombre que quieren. Entonces, por ejemplo, si queremos algo súper ilustrativo de qué es lo que está pasando, entonces, no sé, program web segundo cuatro, ¿verdad? Por ejemplo. Acá le ponemos la fecha de expiración. Es recomendable que tenga fecha de expiración porque vamos a lo mismo, es como una parte, al ser una llave de permisos, es una parte como de seguridad, ¿verdad? Entonces no queremos como que siga perenne toda la vida. Queremos que en algún momento, cuando ya no nos va a ser necesario, simplemente que deje de funcionar, porque como les dije, es como una parte de seguridad.
Entonces, bueno, ustedes pueden poner acá custom y le ponen acá, por ejemplo, el final del cuatri, ¿verdad? Entonces, ustedes eligen la fecha. Yo ahorita no estoy segura cuándo es el final de cuatri, Adri. ¿Qué? Semana 16. Que ya es cuando se entregan actas. Sí, pero se puede poner hasta semana 15, que es cuando ya ellos ya no Cuando se tienen entrega. entregables y listo, ahí se entrega el proyecto final. Que es como en septiembre. Es como la última semana de agosto. A la última de agosto, ok. Entonces pongámoslo, por ejemplo. Aproximadamente, digamos. Ok, digamos. Entonces elegimos el 10 de agosto. Entonces, si yo el otro cuatri ocupo en otro curso utilizar, tengo que venir y sacar otro token. Entonces, por eso les digo, pónganle 3 nombres como significativos para, de acuerdo a la duración del token o el para qué lo estamos usando. Muy importante, no olviden ponerle permisos del repositorio. ¿Por qué? Porque yo puedo generar un token. Yo generé un token y es todo súper bien, hice mi repositorio remoto y cuando estoy intentando pegarlo con NetBeans, me dice que no tengo permisos. Entonces tengo que volver a generar el token y asignar permisos. ¿Por qué? Porque yo ocupo los permisos del repositorio, que básicamente, ¿qué es? Todo el control privado del repositorio. Puedo subir o acceder al estatus de los commits, el deployment, a los repositorios públicos, a las invitaciones, puedo leer y escribir eventos de seguridad y demás. Por ahí hay otros permisos más que ustedes pueden revisar si quieren, si ya están usando algo más extra o en la parte de investigación que deberían de hacer, ustedes dijeron, no, vamos a usar también lo que es en ambientes en línea. Entonces por ahí deben de estar los permisos relacionados, ustedes nada más llegan, hacen check y listo. Por el momento solo nos importa el de repositorio. Bajamos y le damos generar token. Entonces, él acá nos va a generar un token. Este token ustedes van a copiar y lo van a guardar como si fuera de verdad la llave de su casa. Ustedes la van a guardar por aquí y la van a tener súper presente porque eso es lo que vamos a usar en NetBeans. Entonces, digamos, yo vengo acá y vamos a crear una notita. Entonces, digamos, yo vengo acá y creo una notita donde pongo el token y pongo token Git, ¿verdad? GitHub segundo 4, por ejemplo, ¿verdad? Yo la guardo por ahí y ya la tengo súper presente. Chicos, cualquier consulta, las preguntas las pueden hacer escritas y ahí Adri o si yo las veo, las mencionamos y si no, igual cualquier cosa al final del taller, ahí podemos hacer como una recopilación de preguntas y yo me comprometo a responderlas puntualmente. Y puede ser en el mismo chat acá de la reunión, cualquier cosa. Entonces, chicos, por ejemplo, bueno, yo tengo esta del Quadril, no le puse fecha de expiración por el ejemplo, digamos, pero por ejemplo, yo tengo esta acá, yo entro por aquí, me salen los permisos que tiene, puedo regenerar el token para agregarle la fecha de expiración, puedo quitar o poner permisos de esta manera y aquí abajo simplemente lo guardo. Puedo borrar el token de ser necesario también. Ese token, como, bueno, ahí vi el mensaje. Ese token, si usted lo perdió, por decirlo así, si usted no lo copió en ese momento, tiene que regenerarlo. Porque al menos acá no hay ningún lugar donde yo pueda ver puntualmente ese token que generé. Entonces, si ustedes se les olvidó y en NetBeans no le dieron como recordar password o algo así, entonces les recomiendo que para evitarse dolores de cabeza y demás, vienen y lo regeneren. Pueden igual crear otro si quieren, o si no, entran a este mismo y le dan regenerar token. ¿Ves? Como dice acá, si ustedes olvidaron este token, usted lo puede regenerar. ¿Sí? No hay forma de ver el mismo hash que le dieron, pero sí lo puede regenerar, lo vuelve a poner en NetBeans y todo. Entonces, continuando con la partecilla, ya yo creé el token. Entonces, check aquí en el punto 1. ¿Qué sigue? Vamos a crear el repositorio. ¿Cómo creamos el repositorio? Sencillo, chiquillos. Nos venimos a nuestra página principal, cliquemos aquí al gatito y le damos aquí New. Ponemos el nombre, entonces, no sé, pongamos taller. Voy a poner taller Git. Me dice que está disponible el nombre, entonces le pongo una descripción. Voy a poner, por efectos de ejemplo, voy a poner el mismo taller Git, ¿verdad? Vamos a poner taller Git, repo remoto. Repo remoto. Que es el primer ejemplo que estamos haciendo.
Le voy a poner que sea privado en este caso. Ya les dije, ustedes pueden tenerlo público y privado, mejor privado para evitar cosillas, para evitar ahí fugas de información que no queremos. Entonces lo ponemos privado. No hay que seleccionar más nada acá, porque no vamos a realizar una configuración exhaustiva, nada más privado, creamos repositorio. Entonces, si ustedes ven, se generan muchas cositas acá, nos muestra muchas cosillas. Cómo crear un repositorio con el comando en línea, cómo hacer push del repositorio con el comando en línea y demás. Entonces, ¿qué sigue en nuestra lista de tareas? Ya creamos el repositorio, listo. Eso era.